no se trata en absoluto de estar a favor o estar en contra de un partido, sino de leer la coyuntura, ¿no? Independientemente que nosotros estemos a favor o en contra, hay que ser lo más objetivos posibles para poder desentrañar qué es lo que está pasando y qué es lo que nosotros hemos visto, cuáles son los datos que nos arroja la realidad y sobre los cuales podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero son datos evidentes, históricos, factuales, ¿no? Esos datos nos dicen que el presidente Daniel Noboa no tiene oposición política, al menos de parte de la Asamblea. Y eso se evidencia que no hay oposición política porque la Asamblea ha aprobado los dos proyectos de ley que el presidente ha enviado. Y son proyectos de ley con carácter neoliberal. Que los partidos políticos traten de legitimarse sobre aquello, sobre todo aquellos partidos que se consideran críticos al neoliberalismo, es otra historia. Pero lo que es absolutamente evidente es que la ley de eficiencia económica y generación de empleo, así como la ley de competitividad energética, tenían un marco epistemológico que es aquel del neoliberalismo. No tenían un marco de defensa de derechos, no tenían un marco de plurinacionalidad, no tenían un marco de conseguir más derechos a los ciudadanos, sino que su marco teórico era el neoliberalismo, así de simple. Y los partidos políticos apoyaron esas leyes neoliberales. Lo hicieron, y entre ellos la Revolución Ciudadana. ¿Por qué es importante la mención a la Revolución Ciudadana? Porque la Revolución Ciudadana tiene el poder de bloquear dentro de la Asamblea iniciativas del legislativo por el peso que tiene. Tiene 51 legisladores de un total de 137, lo que le da una capacidad de maniobra bastante importante. Pero la Revolución Ciudadana no ha hecho absolutamente nada por obstaculizar el recorrido, la trayectoria política de Daniel Noboa. Es como si la Revolución Ciudadana considerase que Daniel Noboa es también parte de su gobierno. Y esto no solo que se expresa en el apoyo de estas leyes, sino que también se expresa en la falta de fiscalización, ¿no?, al gobierno de Noboa. Fíjate tú, el ministro de Economía, este momento, dice lo que le da la gana, amenaza con la dolarización y acaba de vender el oro de las reservas internacionales en oro, sin que la Asamblea Nacional haya llevado adelante un mínimo esquema de fiscalización donde le pregunte qué vendió, cómo vendió, a quién vendió, bajo qué marcos jurídicos vendió. O sea, sin que medie la más mínima fiscalización. Hay un montón de tareas en fiscalización que habría que hacerlas y está parada la fiscalización. Fíjate tú la disminución de los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, ¿no? O la intencionalidad que tiene el gobierno en este proyecto de ley del IVA, que el nuevo incremento de ingresos permanentes no se redistribuya conforme lo establece la Constitución y la ley a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces llama la atención por qué la Revolución Ciudadana apoya, ¿no?, a Noboa. Hay acuerdos ahí, definitivamente, ¿no? Y no sabemos qué tipo de acuerdos haya. De pronto se trata de un extremo de suspicacia, pero lo que es absolutamente evidente es que esas leyes pasaron con el apoyo de la Revolución Ciudadana. Ahora, para la Revolución Ciudadana será muy complicado explicar a su militancia, explicarles a sus electores, por ejemplo, si apoya este incremento del IVA. Han dicho que no, pero lo mismo dijeron en el año 2021 cuando el entonces presidente Lasso envió la Ley de Desarrollo Económico y dijeron que no iban a apoyar. Y el rato final, cuando había que votar por el archivo de esa ley, decidieron salir de la Asamblea Nacional y permitir que pase por el Ministerio de la Ley. En consecuencia, hasta que el proyecto de ley que incrementa el IVA del 12 al 15% no haya sido negado y además ha sido archivado, es un proyecto de ley que es absolutamente plausible que se apruebe. Mi criterio personal es que hay probabilidades de que se apruebe eso, ¿no? Que finalmente la Asamblea va a considerar que es un impuesto temporal, va a corregir algunas cosas y lo va a aprobar, ¿no? Y va a permitir que avance la agenda neoliberal de Noboa. Ese es mi criterio, al menos de lo que he visto, a pesar de las declaraciones que han hecho los cuadros
políticos de la Revolución Ciudadana, a pesar de su aparente oposición, hay que esperar el momento de la votación. Yo creo que es muy, muy probable que finalmente terminen votando a favor de esa ley. Sí, porque cuando yo te preguntaba, pensaba en lo que pasó hace unas cuantas semanas cuando le aceptaron a Novoa la primera propuesta, la de perdonar impuestos a las grandes empresas. Claro. Entonces ahí a mí me da que pensar, la verdad. Y también esto que dices del terror es muy importante porque, claro, con tanto terror, con tanta incertidumbre sembrada en la gente, no va a haber oposición absolutamente nada. Además de que físicamente no se puede porque estamos en conflicto armado. Y ahí viene otra pregunta que me parece muy importante seguirla discutiendo, que es, ¿realmente amerita la situación ser catalogada como tal, como un conflicto interno, como un estado de guerra? ¿Es realmente necesario esto, esta medida? Bueno, sabes que es real lo que dices, ¿no? Porque uno se pregunta y dice, bueno, si los electores hubiesen querido un gobierno de derecha, en vez de votar, qué sé yo, por los candidatos del RC, habrían votado directamente por Noboa, pues, ¿no? Porque es real. O sea, y eso me parece interesante lo que señalas, porque cuando se votó la ley de eficiencia económica, se votó por perdonar intereses, multas y recargos a un grupo de empresarios con muchísimo poder. Y fíjate que otra vez se repite esa remisión en la ley de competitividad energética. Se les perdona a los grandes industriales todas esas deudas que tenían con respecto a las empresas eléctricas nacionales. Entonces, ¿qué tienes ahí? Tienes que unas semanas antes la Asamblea Nacional y entre ellos este movimiento Revolución Ciudadana aprueban una ley que hace que el Estado pierda más de 2.000 millones de dólares. O sea, perdimos eso, o sea, dejamos de recibir 2.000 millones de dólares, que en este contexto es bastantísimo dinero, que nos puede ayudar bastante, sobre todo en la coyuntura que este momento tenemos. Pero fíjate también cómo el hecho que un acontecimiento que no ha sido esclarecido hasta el día de hoy, que parece, si yo cada vez me convenzo que es un ataque de falsa bandera, que es ese ataque a TC Televisión. No sabemos por qué se atacó a TC Televisión, no sabemos qué grupo delincuencial reivindica el haber atacado y los datos que tenemos son preocupantes. Fíjate tú que el fiscal que investigaba el ataque a TC Televisión ha sido asesinado. Entonces, hay muchísimas, muchísimas dudas de lo que vive el país. Ese ataque, que insisto en eso, parece un ataque de falsa bandera, es el que le permite al presidente emitir el decreto de conflicto armado interno. Previamente había ya emitido los decretos de estado de excepción, ¿no? Y emite el decreto de conflicto armado interno y cambia absolutamente las coordenadas de todo el debate político, porque desaloja, si tú quieres, las críticas que se le había hecho al presidente Noboa, logra un consenso, porque si estamos en guerra tienes que ponerte detrás del gobierno que va a defender supuestamente a los ciudadanos contra sus enemigos, ¿no? Y sobre ese consenso desaloja un montón de críticas que se habían hecho a la ley de competitividad energética, a la ley de eficiencia económica y la remisión de deudas. Desaloja, por ejemplo, todo el debate que tiene que ver con la necesidad de un nuevo modelo económico, ¿no? Para una reactivación con equidad y sustentabilidad, que ya no existe ese debate en la sociedad, ¿no? Y la sociedad ingresa, si tú quieres, en esta falsa campaña donde le dicen que hay enemigos a derrotar y resulta que no pasa absolutamente nada. No, no hay esos enemigos. ¿Por qué? Porque esos enemigos forman parte del poder. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que esos grupos delincuenciales que se han apoderado del territorio reciben las vacunas, la gente que paga esas vacunas deposita en los bancos las vacunas, las extorsiones, ¿no? Es decir, utiliza el sistema bancario.
Lavan el dinero en los bancos. Para que tengas una idea, ¿sabes cuánto fue la fuga de capitales el año pasado? La fuga de capitales en el Ecuador fue de 31.000 millones de dólares. Esa fue la cantidad de capitales que fugaron el año pasado. Y utilizaron los bancos. Los narcos, el crimen organizado, sigue exportando droga camuflada o contaminando las exportaciones que hace el país. Entonces, no cambia nada la guerra. La guerra sigue, si tú quieres, pero contra los más pobres, ¿no? La guerra adopta un rostro de clase. Son los hijos de los trabajadores, los desempleados, los más pobres, quienes asumen sobre sus cuerpos el costo de la guerra, pues. Jóvenes que no tuvieron acceso al sistema educativo, a las universidades, que no trabajan, que han sido cooptados por las bandas, que no tienen otra opción que ingresar a esas bandas. No, ellos son la carne de cañón, si tú quieres, y ellos son las víctimas propiciatorias para construir este camino hacia el ajuste económico, hacia la firma de un nuevo tratado, de una nueva carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, sí llama muchísimo la atención todo ese despliegue eh, ideológico, toda esa manipulación que se le hacen a toda la sociedad y se le dice que hay guerra, pero no hay guerra. O vamos a decir algo, sí hay guerra, pero es una guerra contra los pobres, es una guerra contra los trabajadores, es una guerra contra los indígenas, es una guerra contra las mujeres, es una guerra contra los jóvenes, es una guerra contra todos. Esa es la verdadera guerra, ¿no? Enmascarada en una supuesta guerra contra el crimen organizado. Recordando este concepto de la necropolítica, de la gestión, en este caso de la muerte de cierta parte de la población, en este caso pobres, marginados, porque vemos lo que tú dices claramente en cómo está actuando ahora los militares que están en las calles, cómo está actuando la fuerza del orden ahora. Hemos visto nosotros Efectivamente. desde Indie Media, hemos circulado un montón de videos en los que se ven los abusos de parte de las fuerzas del orden hacia gente sin recursos, gente racializada, gente que por ahí ni siquiera está bien de salud mental. Entonces, todo eso no se está discutiendo. Y, por ejemplo, es irónico, es paradójico, es cruel que justo ayer, me parece, o anteayer, encuentran este arsenal de armas también en Cumbayá, pero no pasó nada, no hubo mucha laraca por eso. Y es preocupante, la verdad, pero bueno, esto es algo que está sucediendo, hay que hablar más de ello, pero vamos a algo de fondo que a mí me parece lo más peligroso, si se quiere, que es este posible nuevo acercamiento al FMI, que cada vez se ve más posible. Entonces, cuéntanos qué implicaría eso, cuáles son los indicios para hacernos creer que va a suceder en algún momento. Sí, mira, es eso lo que está en juego este momento. No tiene nada que ver la guerra contra el crimen organizado. El incremento del IVA es el paso previo para firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es eso. Está lista la carta de intención. Está absolutamente lista. Se va a suscribir un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y los acuerdos con el Fondo Monetario tienen condicionalidades de política económica que implican, si tú quieres, despidos de más empleados públicos, médicos, profesores, enfermeras, trabajadores sociales, fiscales, policías, etcétera, salen porque hay que reducir el Estado. Eso es, si tú quieres, un objetivo fundamental del Fondo Monetario Internacional y vamos hacia allá. Estamos en línea recta. Ni siquiera hemos evaluado el anterior programa con el Fondo Monetario y ya vamos a entrar a un segundo programa con el Fondo Monetario. La pregunta es por qué este momento estamos pavimentando el camino hacia el Fondo Monetario. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Por qué es tan importante para el gobierno de Noboa este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es lo que está en juego? Porque recuerda que Noboa fue electo para un año y los programas del Fondo Monetario son mínimo 3 años.
Entonces, no sea reelecto Noboa. Cuando Noboa sea reelecto, si es que es reelecto, entonces ahí sí puede aplicar políticas de largo plazo, pero por lo pronto él tenía que manejar la transición y garantizar la transición del país. Pero está haciendo un gobierno que no es de transición. Noboa se olvidó de la transición. Noboa está gobernando a largo plazo, está definiendo reglas de juego a largo plazo, está desmantelando la constitución, está reconfigurando el Estado ecuatoriano, está llevando adelante una guerra que no va a durar un mes, 2 meses, que va a durar todo el periodo de Noboa, y si Noboa es reelecto va a durar los siguientes 4 años. Es una guerra contra el pueblo, ¿no? Y esa guerra es el marco político para situar en ese marco político el acuerdo con el Fondo Monetario y desde el Fondo Monetario desarticular cualquier tipo de política de reivindicación o de lucha social. Estamos en eso. Entonces, en este acuerdo con el Fondo Monetario se nos viene también la eliminación del subsidio a los combustibles, ¿no? Se nos viene también la privatización de la seguridad social, ¿no? Se nos viene también, tú quieres, acuerdos de flexibilización, de privatización, de desregulación, una radicalización del neoliberalismo, ¿no? Entonces, eso es lo que el país este momento tiene que observar con atención. Pero aquí quiero aclarar lo siguiente. ¿Por qué el país tiene que acercarse al Fondo Monetario según la lógica de Noboa y del poder? Y es por una razón, y es el hecho que la fuga de capitales en el país es muy fuerte. Y mucha de esa fuga de capitales tiene que ver justamente con el lavado de dinero de los grupos organizados, del crimen organizado. Como ese crimen organizado está utilizando el país para transferir al exterior dólares, eso ejerce presión sobre balanza de pagos y presión sobre las reservas internacionales. Pero Lenín Moreno cometió el error, si tú quieres, de utilizar las reservas internacionales como respaldo de esas transferencias, sobre todo aquellas de los bancos, ¿no? El pasivo, eso, que es decir, la deuda que los bancos tienen cuando generan transferencias al exterior, lo asume directamente el Banco Central. Esa es una ley que la aprobó Lenín Moreno en el año 2021, justamente antes de irse. Ese concepto de reglas de respaldo está por caerse. Revisaba las reservas internacionales, cayeron de 8.500 millones de dólares en diciembre del año 22 a 4.400 en diciembre del año pasado, han subido a 4.800, pero están en franco deterioro. O sea, no hay manera de recuperar esas reservas internacionales por la presión que existe en la fuga de capitales. No pueden caerse, de acuerdo a la lógica de Noboa, no puede caerse estas reservas internacionales y esa regla de respaldo. No se les puede caer. Justamente para compensar, si tú quieres, esa caída y garantizar la fuga de capitales, necesitan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los recursos que van a negociar con el Fondo Monetario Internacional van directamente a las reservas internacionales y vía reservas respaldan las transferencias de los bancos y posibilitan la fuga de capitales. Eso está en juego. Por eso es el famoso decreto de conflicto armado interno. No hay conflicto armado interno, hay violencia, por supuesto que sí. Hay crimen organizado, hay asesinatos todos los días que quedan en impunidad, ¿no? La inmensa mayoría de crímenes contra el pueblo ecuatoriano quedan en impunidad porque la fiscalía es una institución fallida, la justicia es una institución fallida, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo y esa es la explicación de por qué quieren ir al Fondo Monetario Internacional. Entonces, esto que han dicho estos últimos días sobre atacar a las entidades financieras o investigar de alguna manera, porque ahí se da el lavado de activos, si seguimos esta lógica de lo que nos acabas de explicar, entonces no sería tan cierto eso, porque es claro que Novoa está sirviendo a cierto sector económico, la banca es parte de ese sector económico, entonces nos están mintiendo también descaradamente, diciendo que se quiere hacer algún control, porque no es cierto. O cómo podemos interpretar eso entonces. Mira, es evidente que están manipulando la grave situación de crisis de seguridad ciudadana. La están manipulando. Están manipulando, están en un framing
un framing ideológico, político. O sea, ya les falta acusar a Eloy Alfaro de la crisis que tenemos en este momento, pues, porque ya exageran realmente, ¿no? La crisis tiene fechas concretas cuando empieza esta crisis de seguridad. Empieza con Guillermo Lasso Mendoza. Él es el causante de la situación que vive el país. Y la puerta de entrada al narco, a los grupos narcos, está en la Ley de Desarrollo Económico que Guillermo Lasso Mendoza envió a la Asamblea Nacional en noviembre del año 2021 y que fue aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre de ese año, con votos, hay que resaltar, de la Revolución Ciudadana, que en ese entonces se llamaba UNES, ¿no? En esa ley hay un capítulo, es el segundo capítulo, se llama regularización de activos, el segundo capítulo. Y en ese capítulo de esa ley se establecen los mecanismos para el lavado de dinero, así. Cuando hubo la discusión de esa ley, se le advirtió al país que si se aprobaba esa ley, eso significaba abrir las puertas al crimen organizado, al narco, y que si se abren las puertas al narco, el país va a vivir una violencia sin precedentes. Yo lo escribí, yo lo publiqué en mi blog, lo dije. Si se aprueba esa ley, viene la violencia al país, vienen los grupos del narco y esos grupos vienen con ejércitos, o sea, son modelos de negocios, o sea, tan integrados, tan globalizados, que tienen diferentes diversificaciones que van, no solo el narco, sino la trata, el tráfico de armas, etcétera, ¿no? Había que pararles eso, por eso, o sea, es una enorme irresponsabilidad histórica haber permitido que se apruebe esa ley. Y se aprobó esa ley, se aprobó con votos de UNES, se aprobó, ¿no? En diciembre del año 2021. Por eso el año 2022 fue uno de los años más terroríficos de la sociedad ecuatoriana. Fue terrorífico porque ya los grupos organizados vinieron al país y actuaban con el gobierno. Su interfaz directa con el gobierno era Danilo Carrera. Cooptaron la Policía Nacional al extremo que la Embajada de Estados Unidos advirtió al país sobre la presencia de los narcogenerales. Cooptaron la Fiscalía, cooptaron la justicia, todas las instituciones, ¿no? Y sometieron al país a un baño de sangre y además con impunidad. De todos los crímenes que hemos sufrido como sociedad, como pueblo ecuatoriano, no se ha resuelto casi ninguno, muy pocos se han resuelto. Los criminales tienen, ya te digo, toda la impunidad. Llegan al extremo, de verdad, llegan al extremo que le dicen a la gente, mira, si no me pagas la extorsión, la vacuna, te matamos. Y para pagarme tienes que depositar en esta cuenta del Banco de Pichincha, Guayaquil Internacional, etcétera, etcétera. O sea, los bancos son cómplices de las vacunas, así de simple, porque la gente está depositando su cuota de las vacunas en sistema bancario. Entonces, ¿dónde está el Estado ahí? No hay Estado. O sea, hay en enormes territorios, en Durán, en Guayas, en Esmeraldas, en los ríos, en donde el vaciamiento del Estado ha sido cooptado por estos grupos de delincuencia. ¿Y qué es lo que hace Daniel Noboa? En vez de recuperar la institucionalidad y recuperar el Estado para con las instituciones defender y proteger, para que las instituciones sean el escudo de defensa de la sociedad, militariza, pone coordenadas bélicas a un conflicto que es mucho más que bélico, ¿no? Y eso significa que la lucha de Daniel Noboa contra el crimen organizado está condenada al fracaso. Va a fracasar. Y va a fracasar porque a Daniel Noboa no le interesa lo más mínimo resolver eso. Es más, le interesa que eso continúe. Porque mientras más asesinatos, mientras más sicariato y demás, mejor para él, pues. Porque puede extender el estatuto de conflicto armado interno y si apresa 3 o 4 y resuelve 4 o 5 circunstancias, puede convertirse en el Bukele del Ecuador y ganar las elecciones. Y la gente se puede dejar convencer de eso, ¿no? Entonces, eso está en juego, estimada Claudia y amigos que nos están en este momento acompañando. Claro, también recordar que si no estoy mal, Novoa era parte de UNES en ese momento, cuando se aprobó esta ley que dices, la que dio paso al lavado de dinero en el Ecuador durante el gobierno de Guillermo Lasso, me parece, si no estoy mal. Y otra cosa, el Estado entonces, sí hay Estado, pues el Estado es el cómplice, el Estado hace de la vista gorda en todo caso.
a todo esto que está pasando, porque a mí me parece gravísimo el Claro. tema del sistema financiero, me parece gravísimo que no haya ningún tipo de control, no hay ningún ente regulador, entonces ellos están gobernando y a su vez están permitiendo que todo esto suceda. Ahora yo te pregunto algo que quiero que nos dejes muy en claro, porque ves cómo es esto de la economía en criollo. Explícanos también lo de la ley de extinción de dominio, que me parece muy importante que sepamos a qué se refiere, cuéntanos qué implicaría. Sí, esta es una cuarta propuesta de ley económica urgente enviada por el presidente Noboa. Cambia ya la ley de extinción de dominio, cambia cuestiones que tienen que ver con Contraloría, con la contratación pública también, para poder intervenir sobre activos de personas identificadas con el crimen organizado. Sin embargo, la Asamblea Nacional al parecer no va a aprobar esta ley como económica urgente porque no es una ley económica urgente, son reformas a una ley que ya existe, ¿no? Y que tiene que ver con eso, con el margen de maniobra que el gobierno podría tener en su puesto y habida cuenta de este contexto de lucha contra el crimen organizado para disponer de los activos de las personas que han sido sindicadas. Si, qué sé yo, la ley decía 180 días, ahora en la reforma se baja de 180 días a 90 días, por ejemplo, ¿no? Si la ley establecía una serie de requisitos y trámites, ahora se abrevian esos requisitos y trámites para permitir que el Estado pueda intervenir sobre esos activos y pueda transferirlos hacia el Estado. Básicamente la ley contempla que sean transferidos a la Policía Nacional, ¿no? Que habida cuenta de la enorme corrupción de la Policía Nacional, me da miedo ¿qué será? Pues el festín que puede existirse cuando empiecen a embargarse los bienes del crimen organizado, ¿no? Entonces, si no hay una depuración de la policía, el país no podrá resolver los graves problemas que tiene en materia de seguridad. Pero al parecer, ya te digo, esta ley de extinción de dominio no será calificada como económico urgente por la Asamblea Nacional. Ok, bueno, y vamos a hablar un poco sobre el tema de el día a día de la gente, ¿no? El día a día de los trabajadores, porque el ministro haciendo una campaña muy linda en redes sociales con la lucha contra el terrorismo ha dicho que no le va a afectar a la gente, no le va a afectar a la clase trabajadora, el precio de los productos básicos no va a subir, que estemos todos tranquilos. ¿Qué podemos responder a eso? ¿Qué tan cierto es que no va a afectar a los productos? Que, que es una mentira, ¿no? Y ya creo yo el pueblo y los electores han pagado una factura muy alta por su ingenuidad. Votaron por la derecha en dos ocasiones y su situación es peor que antes. Si antes tenían un régimen de vida, una forma de vida, ese régimen de vida se deterioró. Algunos hogares murieron en la pandemia, otros son víctimas de la violencia, del crimen organizado, otros han tenido que huir de la violencia como migrantes, pero estamos peor y lamentablemente vamos a estar peor. Hay que impedir que pase esta ley, porque esta ley castiga a los más pobres. Esta ley se endurece, si tú quieres, con los que menos tienen. Una persona que tiene 300, $400 tiene que transferir de esos 300, $400 una parte importante que pueden significar la comida de la semana, los buses de la semana, tiene que transferir en impuestos, pues. Y eso es empobrecerle aún más, porque el entorno macroeconómico va a ser un entorno de recesión. Pero te dicen, por ejemplo, que el incremento del IVA no afecta a los bienes de la canasta básica. Te pongo un ejemplo, las papas. Es cierto, las papas no están o no forman parte del IVA, no pagan IVA las papas. Pero el productor de papas ahora, cuando compra el fertilizante para las papas o compra los químicos para las papas, paga IVA, pues. Así de simple. Todo, absolutamente toda la cadena de producción que en economía se llama consumo intermedio, donde están todas las condiciones de producción desde los insumos hasta los servicios, todo eso paga IVA, todo. Entonces, las papas, la leche, los huevos, la carne, las cebollas, las frutas y demás
no pagan IVA al consumidor final, pero sí pagan IVA en el consumo intermedio. Los productores o importadores de todos los bienes van a terminar pagando IVA, ¿no? Y un IVA además que se va escalonando en la cadena de intermediación. Un IVA que se va distribuyendo en los diferentes insumos que necesitan los productores. Entonces, decir que eso no castiga al pueblo es considerarnos que no tenemos capacidad de razonamiento, que somos demasiado ingenuos, que vamos a creer en esa voz oficial que nos considera, si tú quieres, limitados de pensamiento para comprender lo que realmente quieren, pero no somos limitados de pensamiento, no somos ingenuos, ¿no? Y el pueblo lo sabe. Por eso hay una reacción negativa en contra de este impuesto, ¿no? Ojalá esa reacción negativa sea tan potente que doble, si tú quieres, la voluntad de la Asamblea, las negociaciones por debajo que tienen y se logre derrotar a este impuesto. Si logramos derrotar este impuesto, empezamos a construir la verdadera oposición. Empezamos a reconfigurarnos como sociedad y eso nos abre las posibilidades, si tú quieres, para reconstruir el país, pues. No lo va a hacer. No, estamos muy cerca de las elecciones. Tenemos que empezar a construir un proyecto electoral que realmente sirva a los intereses del pueblo, que nos permita devolverle la paz a los ciudadanos, devolverle el pan a la gente pobre, ¿no? Devolverle la tranquilidad al pueblo ecuatoriano. O sea, si seguimos votando por la derecha, olvídate, no va a haber ni paz, ni tranquilidad, ni pan, ni mucho menos. Vamos a tener circunstancias muy duras, muy difíciles. Ya no es justo, creo yo, ya con Moreno topamos fondo, con Lazo caímos aún más y con Novoa seguimos cayendo. Hay que parar esa caída, creo yo, ¿no? Y es hora ya de poco a poco expresar nuestro desacuerdo con la forma por la cual este momento están gobernando el país. Sí, que llegue ese fondo, ¿no? Porque uno siempre piensa, más al fondo no se puede ir, más bajo no se puede caer y parece que seguimos. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por ir cerrando esta entrevista tan interesante. Te agradezco un montón por ser tan esclarecedor. ¿Qué nos puedes decir a los medios alternativos que estamos intentando que esto se sepa? ¿Qué nos puede recomendar para hacer que toda esta gente conozca más de la situación? Porque es muy preocupante. Veo que también hay un como especie de bloqueo, blindaje mediático. Ya no se habla desde los medios de esta situación. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta complicidad de los medios de comunicación hegemónicos? Yo creo que los medios alternativos comunitarios y que en este momento están en redes sociales, en Internet, cumplen un rol contrahegemónico importante. O sea, si tú quieres, equilibran la balanza del poder mediático. Si no tuviéramos esos medios, la única verdad que tendríamos sería la verdad oficial. No habría las posibilidades de un diálogo de la sociedad consigo misma. Y es eso lo que permiten los medios comunitarios, ¿no? Que la sociedad dialogue los problemas fundamentales, sus desafíos, sus sueños, sus anhelos, sus frustraciones, etcétera, consigo misma a través de estas interfaces que son los medios de comunicación que tienen una enorme legitimidad y que han logrado romper, si tú quieres, ese bloqueo y esa hegemonía desde los grandes medios del poder. Y eso me parece que hay que proteger, eso me parece que hay que persistir, ¿no? Y gracias a esa persistencia, esos medios tienen una enorme, enorme legitimidad. Si logramos derrotar a esta ley, y yo creo que con toda la campaña que se ha hecho, con toda la fuerza que le hemos puesto a esa campaña, es muy probable que logremos derrotar. No, a pesar de que soy pesimista, pero puede ser que hay un margen para el optimismo. Si logramos derrotar a la ley del incremento del IVA, eso se deberá a los medios comunitarios. Será otra batalla que hayan ganado los David contra los Goliat del mundo. Gracias, Pablo, por tus palabras. Seguiremos acá luchando, cada quien desde su trinchera. Te agradezco mucho por estar con nosotros esta tarde y esperamos volver a conversar contigo pronto. Por Nos supuesto. despedimos. Chao, Cuenta Pablo. conmigo. Hasta pronto. Adiós. Chao. Adiós.